Sí, ahí se unió. Gaby, ¿nos escuchás? Acá estoy. Avisé por Ujú. WhatsApp. Otra vez tengo un Sí, problema con la cámara, che. Me pasó lo mismo en el anterior. Igual para ¿Que lo no que se hay te que prende? ver, pero eh, bueno, cuando yo ya no más, es más, ya inicié la grabación, que era Ah, porque bueno. había una reunión y avisé que ya me había atrasado 15 minutos y la decana me autorizó a retirarme, así que estoy legalmente bueno, acá. Bueno, Ya se bueno, presentaron, conversaron sobre todo con Vanessa, que es nueva, que es una gran sí, adquisición para nuestra cátedra, estuvimos hablando con los ¿sí? chicos. Sí, sí, Ya la van a sí, sí, conocer, porque se los va a tener a dos presentaron. centímetros del piso. Aguante, monito. Gaby, cuando vos nos digas, Cuando empezamos. ustedes empiecen ya, si quieren, Bueno, 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 bárbaro. Ahí les voy a avisé, compartir. les avisé, vos si querés ir compartiendo, hay Sí, un multiple choice que tienen que hacer, que está abierto hasta las 7 de la tarde y tienen 15 minutos bien, para hacerlo, son 10 preguntas, ¿sí? bien. Así que ni bien termina la clase, esto es para asegurarnos que están atentos al teórico, tienen que responder esas preguntas, ¿sí? Que, que figuran en el aula virtual. Después de cada teórico vamos a tener esos cuestionarios y además después de cada módulo vamos a tener instancias integradoras que es muy factible que sean con casos clínicos a resolver, ¿sí? Así que cuando usted diga, doctora Weber. sí. Eh, díganme si se ve bien la pantalla y la imagen. Yo la veo Se ve perfecto, bien. doctora. Buenísimo. Bueno, entonces, el módulo que vamos a empezar a ver en el transcurso de estas clases va a ser el módulo de patologías respiratorias. Entonces, nos pareció interesante empezar con lo que es infecciones respiratorias en el niño, que las hemos dividido en infecciones respiratorias altas y bajas, ¿sí? Y es re importante tener en cuenta que el sistema respiratorio obviamente va a tener diferencias significativas con lo que es la vía respiratoria del adulto. Todo esto se debe a la inmadurez, obviamente anatómica y fisiológica que tiene el niño a diferencia del adulto. Esto nos va a dar una gran labilidad funcional, mientras más pequeño sea nuestra paciente, mayor va a ser esta labilidad que va a presentar. Por eso, las enfermedades respiratorias en pediatría no van a pasar inadvertidas y merecen una especial atención para generar un tratamiento y un diagnóstico en forma precoz. Entonces, como dijimos, para tener un recuerdo anatómico que ustedes lo deben tener bien presente, la vía aérea la vamos a dividir en vía respiratoria superior o vía respiratoria alta. Recuerden que empieza con las fosas nasales, la cavidad nasal, luego viene la faringe con sus tres porciones, la orofaringe, la nasofaringe, la hipofaringe, y luego la laringe con las estructuras de la glotis, la epiglotis y la subglotis. Siguiendo, dividimos en vía respiratoria inferior o vía respiratoria baja, el inicio de la tráquea hasta la carina, que ustedes recuerden, ahí es el sitio a nivel de T4, donde se divide en los bronquios fuentes principales, el derecho y el izquierdo, y luego todas las estructuras anatómicas que van a ser los bronquiolos y las estructuras alveolares, que tienen todas las funciones que ustedes conocen del intercambio gaseoso en el pulmón. El pulmón, como ustedes saben, las dos estructuras derecha e izquierda con sus lóbulos respectivos, y a su vez, más allá de la vía respiratoria, quienes nos ayudan también en la función de la respiración es la caja torácica y las estructuras musculares, los músculos intercostales, que también son músculos accesorios que ayudan para la respiración. Los niños no son adultos pequeños, siempre nos vamos a cansar de repetir esto, entonces vamos a tener ciertas características pediátricas que hacen también
al desarrollo de la función respiratoria. Para empezar, la nariz, después de la glotis, va a ser el lugar con mayor resistencia al pasaje del aire. Por esto es sumamente importante mantenerla despejada. Mientras más pequeño sea el niño, la nariz va a ser el lugar de mayor resistencia. La fosa nasal también va a ser más pequeña. Esta fosa nasal también tiene una mucosa nasal que es poco vascularizada, los cilios también están escasamente desarrollados y son en alguna forma deficientes para entibiar, humedecer o filtrar efectivamente el aire inspirado. En la cavidad nasal, ustedes saben que encontramos a los cornetes en los niños, sobre todo en los lactantes, van a ser un poco más inmaduros, van a estar también poco vascularizados, y esto hace que la respuesta vasomotora sea débil a los cambios de temperatura y también a los procesos inflamatorios, infecciosos o alérgicos. Los lactantes, como ven en la figura, son inicialmente respiradores nasales exclusivos. Por esto, la patología del resfrío común, si bien es una patología bastante banal en los chicos más grandes, en los lactantes se nos vuelve un poco más problemática porque cuando la vía aérea alta, que es la nariz, se llena de secreciones, a los chicos, a los lactantes es sumamente complejo poder despejarle la nariz en forma voluntaria solos, es decir, que siempre va a tener que tener un adulto que lo ayude a despejar esa fosa nasal para que el aire pueda ingresar. La estructura de la faringe, como ven entre el bebé y el adulto, la faringe va a tener las trompas de Eustaquio más horizontalizadas, y esto puede favorecer la diseminación de procesos infecciosos hasta el oído y generar otitis. La lengua en la cavidad oral del lactante también va a ser una estructura más grande en proporción a la que tiene el adulto, y esto puede generar obstrucción de la vía aérea ante los cambios de posición. Importantísimo también tener en cuenta que el diámetro y el tamaño de la vía aérea tráqueo-bronquial, tanto de la tráquea como el bronquio, tiene menor tamaño, menor longitud y menor calibre que la del adulto. Fíjense que en la imagen superior es la imagen del diámetro normal de un niño, que es de 4 a 5 milímetros, y el adulto la duplica en diámetro a su vía aérea tráqueo-bronquial. ¿Esto qué va a pasar? Va a facilitar el riesgo de cuadros obstructivos graves mientras más pequeño sea nuestro paciente. El pulmón también tiene implicancia porque durante el periodo neonatal tiene una distensibilidad menor y esta distensibilidad se va desarrollando durante la primera infancia. Los niños, los pacientes pediátricos también tienen una actividad metabólica aumentada, entonces van a requerir mayor aporte de oxígeno. El aporte de oxígeno que se necesita es de 6 a 8 mililitros kilo minuto en comparación a los 3 a 4 mililitros kilo minuto del adulto. Y esto se compensa en forma parcial por las frecuencias respiratorias, que son más elevadas comparadas con la del adulto. Fíjense que el recién nacido puede respirar en forma normal de 40 a 60 respiraciones por minuto, el lactante de 30 a 40, el preescolar de 20 a 30 y el escolar llegando a los 15 a 20 respiraciones por minuto. Seguimos con las diferencias entre los niños y los adultos. El cuello también de los recién nacidos y lactantes, si ustedes observan cuando vean a los niños cuando tengamos los prácticos, el cuello es más corto. Y esto hace que no favorezca el paso del aire fácilmente, sobre todo relacionado a la posición. Por eso siempre nosotros insistimos en la importancia. Si ustedes se fijan en la primera foto, van a ver que para el pasaje del aire es sumamente importante la posición del cuello. El cuello debe tener una posición ni sumamente flexionada ni sumamente extendida, sino que lo que se intenta hacer es rectificar la vía aérea para el pasaje del aire sea correcto en esa estructura tráqueo-bronquial. Entonces se intenta medir, ¿sí?, una línea perpendicular entre el trago y la postura del hombro. La caja torácica de los chicos también es distinta a la de los adultos, sobre todo en el lactante. Insistimos siempre en el lactante porque es el que es más lábil. La caja torácica es redonda, es blanda y es fácilmente compresible. Las costillas también de los niños van a estar más horizontalizadas
Y cuando tenemos un proceso obstructivo, el aumento del trabajo ventilatorio hace evidente, y esto lo van a ver cuando tengamos los prácticos también, movimientos respiratorios que hacen que se deprime el esternón y que la respiración sea costolateral. Esto impide una expansión adecuada de la caja torácica del niño y la entrada de aire y intercambio gaseoso. Y por último, los músculos intercostales, que dijimos que eran accesorios también, están poco desarrollados. Y eso hace que un paciente, un niño, tenemos que distinguir porque la respiración final hace movimientos diafragmáticos. A los 2 años la respiración se vuelve tóraco-abdominal y finalmente a los 5 años se considera. Entonces esto es importante una vez que nosotros nos veamos en los prácticos para definir y determinar todas estas cuestiones. Una vez que aclaramos todas estas diferencias entre el niño y el adulto, yo voy a enfocarme en 2 patologías de vía aérea alta, que es el resfrío común y la faringitis, y luego le vamos a dar paso a Vane, que nos hable de otitis. El resfrío común también lo van a encontrar en la literatura como catarro de vías aéreas altas o infección de vías respiratorias altas. Es el diagnóstico más frecuente en la consulta de pediatría de atención primaria. En el consultorio siempre vemos resfríos comunes, es una de las patologías más frecuentes. ¿Y qué pasa? Hay una gran cantidad de recursos que se dedican a esta enfermedad que obliga a que el pediatra actúe generalmente como educador de la familia con el objetivo de lograr un mayor automanejo de ese paciente y de la familia. Los niños, los pequeños, son especialmente susceptibles a esta infección. ¿Por qué? Porque tienen, como dijimos, falta de desarrollo de la inmunidad ante la mayor parte de virus causantes y, sobre todo, desarrollo de prácticas de higiene, tanto personal y a una mayor exposición a los agentes etiológicos. Fíjense que los episodios clínicos de resfrío por año en la infancia pueden ser de 4 a 8 promedio. Se puede llegar hasta tener 12 resfríos en el periodo de la infancia durante un año. Son frecuentes muchas veces también las infecciones subclínicas o que pase como totalmente asintomático. Laura, Y vos sabés como que no se ve dijimos, el estos episodios archivo. son más frecuentes. Sí. ¿Los Ahí demás se lo dejó de ven? ver. Yo lo veo bien. Yo estoy Ah, Yo también lo bueno, viendo. veo entonces bien. soy yo, está bien, no hay problema. Igual se corta de a rato. Sí, Si reiniciás vuelve Avísenme, a ahí está, ahí aparecer. entró de nuevo, gracias, perdón por interrupción. avísenme ustedes cualquier cosa. ¿Ahí lo ven? Sí, sí, yo sí, por lo menos. Sí, sí se ve. Bien, bárbaro. Entonces, como dijimos, los episodios son más frecuentes en los chicos que asisten a la guardería y los agentes etiológicos del resfrío común, lejos y en primer lugar, son los virus. Dentro de los virus tenemos a los rinovirus, coronavirus, el respiratorio sincicial, los adenovirus, los enterovirus, el virus influenza, el parainfluenza y el metaneumovirus. Es sumamente importante tener el concepto que del resfrío común, el agente etiológico por lejos son los agentes virales. Dentro de la clínica del resfrío, la sintomatología que Querés un tengamos va a matecito ahí, depender sí. de la liberación de mediadores inflamatorios en el epitelio nasal por la acción del agente etiológico del virus. La transmisión, como ustedes saben, se hace por el contacto con las secreciones nasales infectadas y dentro de la clínica del resfrío es bastante variable. Hay una combinación variable entre fiebre, que generalmente no llega a fiebre alta, entre 38, 38 y medio o menor febrícula, tos, rinorrea, dolor de garganta, congestión ocular, obstrucción nasal y estornudos, y la duración de un resfrío común típico varía entre 4 a 10 días de duración. Diagnósticos diferenciales de los resfríos, hay varias patologías y podemos nombrar la rinitis alérgica, los cuerpos extraños nasales, esto nosotros lo tenemos bastante en cuenta en pediatría, generalmente entre los 3 y 4 años los chicos es bastante frecuente que jugando se coloquen algún juguetito, alguna piedrita, algo en alguna de las fosas nasales
y esto nos lleva a generar secreciones purulentas de más de 10 días de evolución. Entonces siempre hay que tenerlo en cuenta cuando ese resfrío no mejora posterior a los 10 días. La sífilis congénita, los pólipos, la hipertrofia de adenoides, las neoplasias de Kabum, que si bien son bastante infrecuentes, hay que tenerlas en cuenta, y las fases iniciales de otras enfermedades como el sarampión, la varicela y la tos convulsa generalmente inician con un cuadro o un catarro de vía aérea alta. Y luego, obviamente, se suman las distintas manifestaciones propias de la enfermedad como el exantema, tanto del sarampión como de la varicela. El tratamiento del resfrío debería basarse solamente en la consejería, qué es lo que tengo que hacer yo para aliviar el síntoma de ese paciente. Si es un lactante, como ya dijimos, que es respirador solamente nasal, debemos desobstruirle la nariz y sacarle las secreciones. En niños por ahí un poquito más grandes, sí hacemos el alivio sintomático de la fiebre, del dolor y de la tos, y los antibióticos, esto también quiero que se lleven a su casa, es que solamente se van a reservar ante presencia de criterios clínicos muy restringidos cuando sospechamos que se sobreinfectó. Recuerden que los virus son la puerta de entrada de algunas bacterias, pero tenemos que ser muy criteriosos para otorgar o dar un antibiótico. Entonces, el mejor tratamiento del resfrío común es la no prescripción de fármacos. Y ahí me preguntarán, ¿se puede indicar antibiótico en un resfrío? Y esto tiene que quedar bien en claro. No se deben utilizar nunca en la fase inicial. Recuerden que el antibiótico no va a prevenir las complicaciones bacterianas y lo que hacemos es seleccionar la aparición de cepas resistentes. Más allá de todas estas cuestiones que están en la bibliografía, se siguen indicando un 30% de resfriados son tratados primariamente con antibióticos. Como dijimos, hay ciertos criterios que nos van a hacer pensar y valorar la utilización de antibiótico. ¿Por qué? Porque sospechamos una sobreinfección. Entonces, generalmente hay que sospecharla cuando la fiebre está presente más de 72 horas, cuando hay una fiebre que se inicia después de las 48 horas del inicio del cuadro catarral, cuando la fiebre reaparece después de un intervalo libre de más de 24 horas de duración, sobre todo si lo hace entre el sexto y séptimo día de duración, y aquel resfrío que no mejora los síntomas pasados los 10 días. También cuando la rinorrea es bien purulenta y sobre todo se asocia a temperatura superior a los 39 grados con más de 3 días. No es criterio de infección respiratoria bacteriana la presencia aislada de rinitis purulenta. Recuerden también que cuando se liberan los mediadores inflamatorios, lo van a ver que en el resfrío al principio empieza como una rinorrea cerosa clara, luego se va transformando en amarillenta y posterior o al final puede ser purulenta. ¿Pero por qué? Porque los mediadores inflamatorios al llegar al epitelio generan este cambio en el moco. Y si sospechamos sobreinfección bacteriana, tenemos que cubrir los gérmenes implicados, fundamentalmente el neumococo. Pero son pocas las veces en las que nosotros utilizamos los antibióticos de inicio. Como dijimos, nunca de inicio, siempre hay que valorar la utilización del antibiótico reuniendo ciertos criterios y haciendo un seguimiento de nuestro paciente. Y luego de la otra patología que le íbamos a hablar es de la faringitis. La faringitis, como ustedes saben, y la deben haber estudiado también en clínica o cuando hacían otras materias, es la inflamación infecciosa de las fauces. Las fauces, como saben, es el espacio anatómico que lo comprende el paladar blando, los pilares del istmo de las fauces, las amígdalas palatinas y la pared posterior de la faringe. Dentro de la presentación clínica de la faringitis, ustedes van a ver que hay varios tipos. Puede ser solo eritematosa, puede ser exudativa puntácea, puede ser con membranas o pseudomembranas, con vesículas y con petequias. La faringitis van a ver que tiene una prevalencia estacional, generalmente se da al final del invierno y al principio de la primavera, afecta a niños de la segunda infancia. La etiología viral también, la etiología viral en la faringitis es prevalente para todas las edades, salvo que el estreptococo beta hemolítico del grupo A, que es también llamado estreptococo piógenes, es el agente bacteriano más frecuente a partir de los 2 años.
pero en la cabeza también van los agentes virales en todas las edades. Las de causas virales, la faringitis de causa viral, se van a acompañar generalmente en la clínica de conjuntivitis, rinorrea, afonía o ronquera, tos, fiebre de grado variable. La faringe generalmente es eritematosa, puede haber diarrea, puede haber exantemas por los mismos virus y puede haber enantemas, que los de la viriasis, y sobre todo esta se llama herpangina. La faringitis estreptocóxica, provocada por el estreptococo beta hemolítico del grupo A, es bastante frecuente en los niños entre los 4 y los 10 años de edad. Es decir, son niños escolares y preescolares. La incidencia también es estacional y fíjense que esta tiene un comienzo brusco, que debuta con fiebre alta, con odinofagia muy intensa, ese niño no puede tragar, le cuesta tragar, se va a quejar también de cefalea, puede haber náuseas, vómitos, y otra de las características es que muchas veces estos pacientes tienen cuadros de dolor abdominal. La presentación, si uno hace la infección de la faringe, generalmente es exudativa pultácea, son esas placas blanquecinas que uno puede llegar a ver en amígdalas, petequias también en todo lo que es el paladar, y sin embargo, más allá de que la presentación más frecuente es la exudativa o la pultácea, hay un 30% de la faringitis estreptocóxica que a la infección la faringe solo está eritematosa. Se acompaña generalmente de adenomegalias submaxilares y laterocervicales y generalmente no coincide con rinorrea, con conjuntivitis, con diarrea o con disfonía, que estas sí, recuerden que la tenían las faringitis virales. Y por supuesto, para determinar una faringitis estreptocóxica, tenemos que determinar el estreptococo beta hemolítico de las fauces. La faringitis estreptocóxica, si no la tratamos a tiempo, puede tener complicaciones supurativas. Las complicaciones supurativas se dan por o falta en el tratamiento o demora en el tratamiento, y el estreptococo beta hemolítico le gusta irse a los lugares adyacentes a la faringe. Por eso vamos a encontrar otitis, sinusitis, flemones periamigdalinos retrofaringios o adenitis cervicales supurativas si llegamos tarde con el tratamiento o no lo tratamos. Y también podemos encontrar complicaciones no supurativas. Las complicaciones no supurativas tienen que ver con efectos inmunológicos, autoinmunitarios, que se realizan generalmente entre 1 a 3 semanas posteriores a la infección por el estreptococo, y las nombramos: la fiebre reumática, la glomerulonefritis y el síndrome PANDAS. Este síndrome es un síndrome neuropsiquiátrico, de síntomas neuropsiquiátricos provocados a nivel autoinmunitario por el estreptococo. Dentro del diagnóstico, como ustedes saben, para cualquier patología, lo primero es realizar una buena anamnesis, detectando la enfermedad actual, es decir, ahí vamos a preguntar todo lo que tiene que ver con el inicio del síntoma, cuál es el síntoma predominante, cuáles son los síntomas que acompañan a esa característica que nos está contando el paciente o su familia, y por supuesto también son importantes todo lo que tiene que ver con los antecedentes personales, si ese paciente es un paciente previamente sano o tiene alguna patología de base, los antecedentes familiares y también los antecedentes socioambientales. Y para el diagnóstico de la faringitis, el objetivo primario es realizar un diagnóstico microbiológico. ¿Por qué? Porque esto nos permite diferenciar los pacientes que tienen una etiología viral de aquellos que sean causados por el estreptococo hemolítico del grupo A. Idealmente nos tendríamos que basar en técnicas de detección rápido del antígeno estreptocóxico o del cultivo de las fauces. En la práctica pública a veces se hace demasiado difícil usar estas herramientas, porque a veces no tenemos con todos los elementos. Van a ver que los test rápidos a veces son costosos. Entonces muchas veces se hace una valoración clínica bastante cuidadosa, pero lo ideal es tener un diagnóstico microbiológico. Entonces, si nos vamos a ese diagnóstico microbiológico, es necesario hisopar. Para hisopar tenemos que hisopar en forma enérgica ambas amígdalas y los pilares,
porque la causa más frecuente de fracaso en la recuperación del estreptococo es que el hisopado sea deficiente y llevemos al laboratorio una muestra insuficiente. Hay dos métodos, está el método rápido y el cultivo. El método rápido se basa en la detección del antígeno, ¿sí? Mediante una reacción inmunológica. La ventaja principal es que este test rápido lo tenemos en poco tiempo, a los 15-20 minutos ya tenemos el resultado. Y este resultado, si es positivo, nos permite una instauración precoz del tratamiento antibiótico. Tiene una alta especificidad para detectar el estreptococo que oscila entre el 95 y el 99%, y la desventaja de este método rápido es, como les decía, es caro, y si el resultado es negativo, nos obliga a confirmar con el cultivo la detección del estreptococo beta-hemolítico. Este cuadrito es un algoritmo diagnóstico de la faringitis si disponemos de test rápido. Fíjense que el punto de corte lo pone en aquellos que tengan una faringitis con clínica sugestiva, la edad superior a 24 meses, es decir, aquellos niños mayores de 2 años, le practicamos el test rápido. Entre los 18 y 24 meses, si el paciente no está escolarizado, es decir, que no a una guardería, o si el paciente está escolarizado, que vaya a una guardería, le practicamos el test. Aquellos menores de 18 meses, lo más probable es que es una faringitis vírica y no le tenemos que hacer el test rápido. Y por supuesto, si la faringitis tiene clínica o exploración sugestiva de una etiología viral, no le practicamos el test. Y por último, el tratamiento de la faringitis, por supuesto, que es el control de síntomas, porque si ese paciente tiene cefalea, si tiene fiebre, por supuesto que vamos a brindar un antitérmico, vamos a brindar un analgésico, ¿sí? Para esto podemos usar ibuprofeno o paracetamol, y sigue siendo el tratamiento de primera elección de las faringitis estreptocóxicas, es decir, aquella que aislamos el estreptococo, la penicilina B o la fenoximetilpenicilina, sigue siendo efectiva para el estreptococo, no se ha demostrado resistencia a este fármaco, y lo recomendable es hacer 10 días de tratamiento total. Una vez que se finalizó el tratamiento, no es necesario realizar un cultivo de fauces para rechequear la negativización del cultivo. Y creo que hasta ahí estamos. Sí. Muy bien, de lujo. Son patologías frecuentes, se los van a No sé, encontrar todos Gaby. los días. Sí, sí. Me pareció importante hacer esta diferenciación entre el adulto y el niño porque es sumamente diferente el aparato respiratorio en la estructura entre adulto y niño, y bueno, y el resfrío que es sumamente frecuente en nuestros pacientes, que también llega a ser un problema en los lactantes, por esto que les comentábamos de cuando se llenan de secreciones la nariz, ese paciente le cuesta mucho respirar, entonces siempre hay que despejar la vía aérea del paciente. Y bueno, y la faringitis, que es una también de nuestras patologías más frecuentes de consultorio generalmente. Y ahora le doy paso a Vane. No sé, Gaby, si querés que después hagamos preguntas al final o vos me decís, pero Sí, le dejo a puede ser Vane. al Yo le voy final. a, Bueno, Vanessa, ¿vos qué le voy preferís? a ¿Presentar sí, ahora al o final, qué? como ustedes quieran, si quieren al final o si, como no tengo problema. Por ahí al final, si las anotaron los chicos las preguntas, ¿qué les Buenísimo. parece? sí, me Bueno, parece bien. bueno, Yo te voy a pasar, Vane. Iniciamos primero por otitis, ¿no? sí. Primero es otitis media aguda, como continuando el tema de infecciones de vía aérea superior. Bien, Después pásame los archivos de Vane. sí. Voy a ver dónde, Igual te lo acá. mandé, Gaby, por mail, ¿no? Yo no, a ver, no los vi hasta la última vez que entré, pero Ah, seguro que lo recibiste, lo mandé anoche, como a las 9:30, por ahí. a ver, bueno. ¿Se ve, Vane? Sí, sí se ve. Vanessa Mon.
No. Bien. En Gmail te lo mandé. Sí, no, no está, ¿eh? A ver ¿No en los está? spam, pero no. Ah, mira. Bueno, te lo mando si querés ahora cuando termine la Sí, no clase. hay ¿Querés saber? problema. Ah, bueno. Bueno, por ahí no sé si habré tenido buena señal o algo, pero por Sí, por Gmail lo ahí mandé. pasa. Por ahí queda guardado en Mm. borradores, ¿viste? Puede ser, puede ser. Bueno, continuando con lo que... Bueno, chicos, ¿están ahí? ¿Están despiertos? ¿Muy aburrido Sí. va o más o Acá menos? estamos. ¿Sí? Tiene- Bueno, Tienen que estar bueno, despiertos bueno. porque si no, no van a poder responder el cuestionario. Sí, sí, profe, vamos No, bien. igual tranqui, es conciso, claro, como Laura les dio también, son las que me correspondían a mí, son un tipo de infección de vía aérea alta, que es otitis media aguda, y después vamos a hablar de bronquiolitis, que bueno, me interesaba mucho que son dos temas muy interesantes, al igual que el de Laura, el resfrío común y faringitis, en la consulta pediátrica o en las guardias externas de pediatría o de medicina general pueden tener chicos, muchísimos chicos con estos motivos de consulta, esa es la verdad, es lo más frecuente, sobre todo en la época de otoño-invierno. Bueno, para iniciar otitis media aguda, si querés, Lauri, pasa la primera. ¿Se ve? Perfecto. Ahora no. Yo sí lo veo perfecto. ¿Ah, Yo sí? no lo estoy viendo, yo tampoco. No sé si será que yo no tengo buena señal, Por ahí capaz. puede haber como un delay entre... Puede ser. A Yo ver. lo veo bien. Yo también lo veo bien. Ah, Hay mira. que reiniciar la página cuando te sale eso. Ajá. No, a mí me sigue sin verlo en la pantalla. A ver si yo puedo... Ahí sí. Se ve toda la pantalla, que ahora en modo presentación sería. Ahí me fijo, Vane, si puedo Bueno, arreglar. ahí se ve la primera y se Ahí, ve la segunda. Sí, ahí bien, podemos comenzar. Bueno, bien. vamos a comenzar. La otitis media aguda es una de las, como habíamos dicho, de infección de vía aérea alta. Es una infección bacteriana o viral del oído medio, que en general acompaña a las infecciones de la vía aérea superiores con o sin efusión del oído medio. Provoca una rápida aparición de signos y síntomas, que los signos y síntomas de una otitis media aguda, ya los vamos a ver más en la otra, eh, es fiebre, otalgia principalmente, crisis de llanto, irritabilidad. Eh, es como difícil a veces diferenciarla del resto de las infecciones de vía aérea superior porque la acompaña muchas veces la otitis media aguda. Eh, muchas veces tenemos primero un cuadro de 48 horas o 72 horas de fiebre, rinorrea cristalina, un cuadro de vía aérea alta con mucho moco, resfrío común, y en la evolución el paciente vuelve a tener fiebre o empieza a tener fiebre, y bueno, es donde muchas veces podemos diagnosticar una otitis media aguda. Un 10 a un 20% de la otitis media aguda puede hacerse recurrente, o sea que son 3 episodios en el término de 6 meses o más de 4 episodios en 12 meses. Y que tiene una normalización del examen otoscópico entre un periodo y el otro. La otorrea aguda aparece cuando hay una perforación timpánica espontánea. No siempre para diagnosticar una otitis media aguda debemos tener otorrea aguda. Puede formar parte del cuadro, que es del cuadro de otitis media aguda, que ya uno le agrega la palabra de supurada cuando hay otorrea aguda. Esta es una es más frecuente en los más pequeños, desde los 3 meses a los 3 años es el mayor incidencia en cuanto a la edad. Bueno, la próxima habla de los factores de riesgo. Los factores de riesgo que tenemos para otitis media aguda
son las malformaciones craneofaciales, una de las más importantes, como paladar hendido completo o submucoso, alteraciones fisiológicas como disfunción tubaria, implantes cocleares, también en las deficiencias inmunológicas congénitas o adquiridas, ya sea un déficit inmunológico específico de células T, y también puede ser en HIV. Este tipo de factores de riesgo, malformaciones o patologías asociadas o condición asociada, es lo que va a generar otitis más graves y recurrentes. ¿Cómo nos damos cuenta? Bueno, porque estos diagnósticos suelen ser, por ejemplo, en el caso de un fisurado, bueno, es al nacer, pero bueno, se extiende la edad, son chicos que suelen tener hasta los 8 9 años problemas de otitis media aguda. En el caso de las deficiencias inmunológicas, a veces pueden diagnosticarse a los 2 años, 3 años, depende la patología de las deficiencias inmunológicas importantes que pueden tener otitis recurrente son las histiocitosis, que puede hacerse un diagnóstico de lactantes cercano al año, a los 9 meses, y que tienen otorrea, otitis medias, junto con otras alteraciones en forma recurrente. Que la histiocitosis tiene alteraciones óseas, tiene dermatitis seborreica, y una de las otras cosas de la tercera para su diagnóstico es la otitis medias agudas y recurrentes. También es uno de los factores de riesgo es que en los prematuros es más frecuente la otitis media aguda, en los recién nacidos pretérmino. También en los niños que asisten a guardería o que tienen muchos hermanos que están expuestos a muchas infecciones de vía aérea alta, también tienen mayor incidencia de otitis media aguda. Los factores de protección, el principal es la lactancia materna exclusiva, y bueno, otro de los factores de protección es el uso de chupete, que es porque al succionar tanto el pecho materno frecuentemente o el uso de chupete, la trompa de Eustaquio funciona más, abre y se cierra, hay mejor drenaje, entonces no se acumulan tanto las secreciones y en un resfrío, y no hace que progrese, o sea, tienen menos riesgo de progresar a otitis media aguda cuando usan chupete por esta funcionalidad que les digo. Bueno, la próxima habla de la fisiopatogenia. Bueno, es una enfermedad infecciosa, eso lo sabemos, puede ser viral o bacteriana. Hay una interacción entre microbiana más una disfunción tubaria, que hay una inflamación a nivel de la trompa de Eustaquio. Como hablaba Laura, es más horizontal la trompa de Eustaquio de los niños, entonces a veces hace que pueda tener más disfunción relacionada a una inflamación de la vía aérea alta en un cuadro de vía aérea alta de resfrío común, hace que se inflame y progrese a una otitis media aguda. Todo esto sumado a la inmunidad de respuesta inmunológica, como puede ser los anticuerpos séricos que protegen, los anticuerpos también protegen de otitis media aguda, entonces esta inmadurez que está generada por una hipogamaglobulinemia transitoria de la niñez, que se observa desde los 8 9 meses hasta el año y medio, 2, puede que tengamos mayor incidencia de este tipo de infecciones. Bueno, el conducto, como hablamos, el conducto auditivo corto, que es más complaciente y muy horizontal. Todas estas son condicionantes que pueden empeorar y pueden favorecer tener una otitis media aguda. Las infecciones virales nasofaringias son las que facilitan la colonización bacteriana, por lo antes referido, de que inflaman las fosas nasales, se generan muchas secreciones, esas secreciones con poco drenaje muchas veces hace que la trompa de Eustaquio se inflame más, se ocluya, tenga una disfunción de aireación, y eso favorece la formación de otitis media aguda a nivel del oído medio, con inflamación de la membrana timpánica y todos los huesecillos que también lo forman. Hay 3 patógenos principales. Acá, diferente al resto de las patologías de vía aérea alta, como había referido Laura, de resfrío común y faringitis, que lo más frecuentes son las virales, acá tenemos los patógenos principales son bacterianos, que son los neumococos, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza y Moraxella catarrhalis. Esos son los 3
gérmenes más frecuentes y que son bacterianos. Hubo un impacto en los últimos años tras la introducción de las vacunas Prevenar, que tuvimos diferentes en el mercado, antineumocóxica sola, o sea, las antineumocóxicas que se llaman Prevenar, con diferentes serotipos. Entonces, desde la historia de que se introdujo las vacunas antineumocóxica, hubo un impacto positivo en la incidencia de las otitis media aguda, o sea, de la incidencia por estreptococo neumoniae. Pero bueno, siguen siendo los gérmenes más frecuentes, o sea, no es que se ha eliminado totalmente por la introducción de las vacunas la causa de, o sea, las causas de neumococo en otitis media aguda. En una época hubo, por ahí por el 2010, 2011, tuvimos una antineumocóxica, una vacuna asociada a otro componente que era anti-Haemophilus no tipables. Esa vacuna se llamó Synflorix, estuvo un tiempo y después fue suplantada por las Prevenar, las 10 valentes, 13 valentes, que es la que tenemos ahora actualmente. Como es una infección más localizada y tiene otra fisiopatogenia, es que el impacto fue mucho menor que en las neumonias. El próximo. Bueno, dentro de las manifestaciones clínicas de cómo se presenta un paciente con otitis media aguda. Bueno, principalmente es la otalgia, que muchas veces por la edad del paciente no lo puede referir al dolor de oído, pero sí lo que tenemos mucho es la fiebre de 48, 72 horas de evolución, cursando un cuadro de resfrío común, el llanto y la irritabilidad, que no pueda dormir de noche, es uno de los signos que también tenemos que tener en cuenta. Muchas veces en los más peques, al mirarle el oído y hacer el examen físico, de que el motivo de consulta fue irritabilidad, no se alimenta bien, fiebres, que tenemos la otorrea, entonces bueno, ya no ayuda en el diagnóstico. El examen otoscópico es fundamental, el otoscopio es como una herramienta muy importante para el pediatra, para poder examinar el conducto auditivo externo y la membrana timpánica. La membrana timpánica puede tener varias manifestaciones relacionadas a una otitis media aguda, como enrojecimiento intenso, que algunas enfermedades virales lo pueden producir. O sea, las otitis media agudas no son solo bacterianas, si bien lo más frecuente es que sean bacterianas por estos 3 gérmenes que le nombré, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza y Moraxella catarrhalis, también pueden ser virales. Una influenza, un parainfluenza y el respiratorio sincicial también pueden ser causas de virus, el rinovirus, de otitis media aguda. Bueno, podemos tener enrojecimiento intenso, una membrana timpánica bien eritematosa, podemos tener un contenido purulento que se ve a través de la membrana, abombamiento de la membrana timpánica, una disminución de su movilidad, son todos signos de otitis media aguda. Desaparición del triángulo luminoso, que es cuando realizamos un examen otoscópico en un paciente que esté normal en sus oídos, su membrana timpánica. El examen otoscópico está a cargo del pediatra, ya si hay pacientes de riesgo o que tengan otros factores predisponentes, como ya hablamos, con deficiencias inmunológicas, alteraciones anatómicas, muchas veces tienen que ir al otorrinolaringólogo para hacer un examen de otomicroscopio. ¿Por qué? Porque tiene un examen más exhaustivo de su membrana timpánica. ¿Por qué? Porque puede haber secuelas de otitis crónicas, efusivas, crónicas recurrentes. Eso ya está a cargo del especialista. Las complicaciones, una de las complicaciones más importantes, y bueno, el miedo a veces, o la evolución de una otitis media mal curada, no diagnosticada, o que tenga factores de riesgo del paciente, son las mastoiditis. La mastoiditis es una inflamación de la glándula mastoide, que es la que está detrás del oído, con dolor, eritema y tumefacción, con desplazamiento del pabellón auricular. Ese es uno de los signos que es importante al examen físico valorar. La mastoiditis ya es algo más complicado, que el paciente necesita internarse para realizar el tratamiento por vía endovenosa. ¿Sí? La próxima. En cuanto al tratamiento tenemos
que bueno, tenemos la prevención de esta patología está relacionada, bueno, a la lactancia materna, a las vacunas antineumocóxicas, como nombramos recién, que tuvieron un impacto importante, pero no dejamos de tener causas bacterianas relacionadas a otra fisiopatogenia de esta enfermedad. Es que tenemos muchísimas otitis media aguda en el consultorio, incluso los gérmenes de vía aérea alta como el Moraxella catarrhalis, todos son muy frecuentes. El tratamiento médico, podemos tener dos tipos de tratamientos, las medidas sintomáticas, que es el dolor y la fiebre, que es con paracetamol o ibuprofeno, el paracetamol a 60 miligramos kilo día en 3 o 4 tomas, siempre cada 8 horas o cada 6 horas, el ibuprofeno 20 a 30 miligramos kilo día en 3 o 4 tomas diarias. Muchas veces podemos hacer, cuando es muy dudoso el diagnóstico de una otitis media aguda o hay una OMA leve, podemos hacer solo una observación expectante y indicarle solamente analgésicos al paciente. O sea, indicamos ibuprofeno y a las 48 a 72 horas ese niño se va a controlar. Esto se puede hacer en niños menores, en niños de 6 meses a 24 meses, cuando el diagnóstico de otitis media es dudoso, o para niños que tengan más de 24 meses con OMA leve. Todos los niños menores de 6 meses tienen que recibir tratamiento de entrada con antibióticos, los menores de 6 meses. Y todos los niños con OMA grave, ya sean desde 3 meses a 2 años, a 3 años, deben recibir tratamiento antibiótico. Entonces solo hacemos una observación expectante con 48 a 72 horas de analgésicos y antiinflamatorios en los chicos de 6 meses a 24 meses con diagnóstico dudoso o en los mayores de 24 meses con una OMA leve. En todos los niños con OMA grave, si no se resuelve después de 48 a 72 horas que citamos a ese paciente a control, si no se resuelve, se realiza un tratamiento con amoxicilina de 80 a 90 miligramos kilo día, que es un tratamiento empírico, no es necesario tener el cultivo, porque se tendría que realizar un procedimiento invasivo para tomar muestra del oído medio, que es una miringotomía, que no se hace a no ser que sean otitis medias recurrentes. En el chico que va al consultorio, que es sin factores de riesgo, que se agarró mocos en la guardería y que no tuvo buena evolución a pesar de tener una observación expectante, hacemos un tratamiento empírico con amoxicilina de 80 a 90 miligramos. En la próxima tenemos que también podemos usar la amoxicilina clavulánico. Cuando usamos amoxicilina clavulánico, a 40 miligramos kilo día dividido cada 8 horas, esto es muy importante recalcarlo, las otitis medias agudas no se hacen cada 12 horas el tratamiento, como a veces puede indicarlo el prospecto de un antibiótico que diga DUO. En este caso se hace cada 8 horas por la concentración de la amoxicilina que necesitamos para los neumococos. Entonces, el componente de amoxicilina es principalmente antineumocóxico, también para hemófilos y para moraxella, pero ese componente tiene que estar cada 8 horas. El clavulánico siempre lo indicamos más para los hemófilos que provocan beta-lactamasas, o en el caso de la Moraxella catarrhalis. En ese caso nos viene bien a veces agregar la amoxicilina clavulánico. Esto se usa para pacientes que no responden, o que en la evolución la supuración continúa, o que el paciente continúa con registros febriles. Por eso podemos usar amoxicilina clavulánico. En los alérgicos a la penicilina podemos usar macrólidos, acitromicina o claritromicina. También podemos usar ceftriaxona, que se hace a 50 miligramos kilo día en una sola dosis diaria. Se hace por 72 horas para pacientes que no responden a tratamientos orales. Eso se usa en forma excepcional para pacientes a veces que tienen factores de riesgo, que son muy chiquitos, se les puede hacer 3 días de ceftriaxona. Pero la opción siempre es la vía oral y el tratamiento de elección, que quede claro que es amoxicilina, ¿sí? En la práctica es frecuente de ver que muchos comienzan con el Optamox Duo, que es la amoxicilina clavulánico, es la marca comercial, bueno, muy usada, pero bueno, la idea es que nosotros indiquemos amoxicilina de entrada y no amoxicilina clavulánico para evitar la resistencia a los antibióticos. Bueno, esto sería todo con respecto a otitis media aguda. Aguardamos las dudas al final de la clase. Ahora, si les parece, seguimos con bronquiolitis.
Bueno, para irles como introduciendo, la bronquiolitis es una patología no solo que es muy frecuente en pediatría, eh, es una de las patologías del otoño y del invierno que generan más internaciones. En pediatría es la causa, pero la bronquiolitis es la causa más frecuente de internación en pediatría por causas respiratorias, o sea, por infección respiratoria aguda baja, las IRAP. La bronquiolitis lejos es la causa más frecuente de afectación en menores de 2 años y de internación en pediatría. Es una de las enfermedades que causa mucho impacto en el invierno porque los hospitales y las unidades de cuidados intermedios, internación común de pediatría, en terapia intensivas, las camas se ocupan y bueno, hay un importante, como tiene una circulación estacional y es como que genera un brote respiratorio y ocupación de camas al 100%. Lo cual los sistemas de internación se ven bastante afectados y colapsados, ¿no? Cuando vayan a pediatría justo en esta época, van a notar eso, de que empieza a haber muchísimos pacientes, que son los famosos pacientes bronquiolitos que le decimos nosotros, y bueno, ellos son los que siempre nos quitan el sueño en toda esta época del año. Y bueno, a veces esta incidencia estacional dura unos 4, 5, a veces 3 a 5 meses, de acuerdo al lugar donde estemos o la circulación que tengamos. Entonces, como dijimos, la bronquiolitis es la principal causa de infección respiratoria aguda baja en menores de 2 años. Es una enfermedad infecciosa aguda, que la principal causa es viral, que produce una reacción inflamatoria de la vía aérea inferior que compromete el pulmón en forma difusa y bilateral, causando una incapacidad ventilatoria obstructiva. Es muy importante la presencia de inflamación de los bronquiolos respiratorios. Siempre esta definición está relacionada al virus respiratorio sincicial, que es la causa más frecuente de la etiología viral más frecuente que tiene una circulación estacional en pediatría. La próxima, el síndrome clásico que se define es primer episodio o segundo episodio, puede ser primer o segundo episodio de sibilancias en menores de 2 años, precedido por 2 o 3 días de una enfermedad viaria superior, que es resfrío común, que se caracteriza por coriza, fiebre y otitis, y también puede cursar o puede agregarse otitis media. Este es el síndrome clásico, la bronquiolitis, que es 1 o 2 episodios de sibilancias en menores de 2 años, precedido por todo este cuadro viario superior, que muchas veces le decimos rinitis obstructiva, que también puede estar asociado no a otitis media. Es la causa de internación más frecuente en edad pediátrica, como dijimos, con una mortalidad del 1% de los niños internados, de acuerdo a la incidencia estacional que se tenga. A veces tenemos brotes epidémicos cada 4 años, de acuerdo a diferentes etiologías. De todas formas, la causa más frecuente es el respiratorio sincicial, el virus respiratorio sincicial. En cuanto a la etiología, bueno, como dijimos, el virus respiratorio sincicial es responsable de un 44 a un 50%. Diferentes fuentes bibliográficas pueden referir que este porcentaje puede variar de acuerdo al lugar donde lo tenemos. En Argentina es así, el 50%, un 44 a un 50% es por virus respiratorio sincicial. Después tenemos los rinovirus, parainfluenza 1 y 2, influenza, metaneumovirus, adenovirus, el Mycoplasma pneumoniae, son todas causas de virales. Los coronavirus también están dentro de estacionales, ¿no? El COVID-19 es el nuevo que apareció, pero que es más causa de estrés respiratorio, pero en el coronavirus siempre varios serotipos fueron causa durante muchos años de bronquiolitis. Después, podemos hablar vamos a hablar un poco de la etiología viral más frecuente. Nosotros tenemos como que cuando tenemos bronquiolitis, que son las sibilancias, esas sibilancias que dijimos primero o segundo episodio asociado a estas infecciones virales, tenemos que la más frecuente, como dijimos, es el virus respiratorio sincicial. Cuando tenemos asociado a esta sibilancia al rinovirus, tenemos otro serotipo
de paciente, o sea, tenemos como otra predisposición individual, que estos pacientes tienen, las sibilancias asociadas a rinovirus tienen antecedentes familiares de asma, de atopía, el niño tiene más edad, tiene eczema atópico, historia de eczema atópico, dermatitis atópica importante, tiene menos duración de pródromos, y en el laboratorio tenemos inmunoglobulina E aumentada. A veces estos pacientes son los que tienen más edad, cercanos a 2 años, 2 años y medio, 3 años, que son los sibilantes tardíos, y tienen estos factores de riesgo. O sea que el rinovirus se asocia más a estos factores de riesgo, y no al síndrome clínico típico que dijimos, bronquiolitis típica o síndrome clínico típico de esa bronquiolitis que está generada el primero o segundo episodio de sibilancias, asociada al virus respiratorio sincicial, que no tiene esta historia natural de enfermedad ni esta predisposición individual. Acá tenemos una comparación de los fenotipos que podemos tener en la bronquiolitis, o sea, el respiratorio sincicial no tiene predisposición a asma, hay una necrosis importante del tejido epitelial respiratorio, de los bronquiolos respiratorios, con una inflamación neutrofílica muy importante, tienen una escasa respuesta a salbutamol o beta-2 adrenérgicos y a corticoides. Escasa respuesta el virus respiratorio sincicial. En cambio, el rinovirus tiene predisposición a asma marcada, hay varios estudios que lo demuestran, hay una necrosis importante del epitelio respiratorio de los bronquiolos, inflamación eosinofílica. Esto nos habla de alergia, predisposición a asma o historia familiar, con respuesta positiva a salbutamol o beta-2 adrenérgico y a corticoides. Es esta la que hablamos del fenotipo del rinovirus, que es a veces en niños un poquito más grandes y que pueden tener esto de las sibilancias recurrentes. En esto tenemos que la clínica de ambos virus es similar y la presentación es similar, lo que a veces cambia es la recurrencia o la evolución, por eso podemos ver esto en la historia natural de la enfermedad, estos dos fenotipos asociados. Dentro de la fisiopatogenia de la bronquiolitis, bueno, como dijimos que es una IRAB, se genera una inflamación del árbol respiratorio, del epitelio respiratorio, infiltrado linfocitario, necrosis del epitelio respiratorio, se generan muchos tapones mucosos, edema mucoso, todo eso lo que genera es una obstrucción parcial o total de los bronquiolos, que es lo que se traduce clínicamente como lo que es expiración prolongada o sibilancias. Esto genera esta obstrucción parcial o total de los bronquiolos respiratorios, hiperinsuflación, alteración del BQ, de la ventilación perfusión, que esto genera hipoxemia y atelectasias. O sea, la consecuencia de toda esta fisiopatogenia es que vamos a tener hiperinsuflación, o sea, un aumento en la radiografía de tórax, vamos a tener radiografías de tórax con más radiolúcidas, con horizontalización de costillas, los diafragmas están aplanados, es porque se atrapa, hiperinsuflación, atrapamiento aéreo. Tiene una dificultad a la salida del aire. La alteración de la ventilación-perfusión genera la hipoxemia. Seba, estoy dando la clase. Perdón. Alteración de la ventilación-perfusión, que esto genera hipoxemia, que nosotros la medimos por la saturometría periférica. Y las atelectasias, que son zonas del pulmón no bien aireadas, en la que los tapones mucosos y lo fundamental, se tapan los bronquios más chiquititos y generan estas zonas no aireadas del pulmón, que la atelectasia más frecuente que tenemos en las bronquiolitis típicas por virus respiratorio sincicial es la del lóbulo superior derecho, ¿sí? En la próxima tenemos el cuadro clínico que genera la bronquiolitis. El cuadro clínico de la bronquiolitis tenemos como 3 periodos. El periodo de incubación, que son 48 horas, 72 horas de cuadro de vía aérea alta, resfrío, rinorrea, tos leve, puede no tener fiebre el paciente. Y en el estado, que sería de 3 a 7 días, tenemos síntomas constantes como taquipnea, tiraje, sibilancias, y frecuentes podemos tener fiebre, conjuntivitis, faringitis, irritabilidad, vómitos, inapetencia, deshidratación. Son todos signos relacionados a las infecciones virales y como consecuencia a esto de la obstrucción nasal, que el paciente no se alimenta bien, a que pierde mucha agua por la respiración rápida, la taquipnea, la disnea, el tiraje, entonces eso genera deshidratación. La falta de alimentación, eso es muy importante
como signo de gravedad, cuando el paciente se alimenta poco, toma poco el pecho materno o reduce un 50% la alimentación, es cuando es un paciente que hay que verlo, que hay que ver si tiene indicación de internación. La ingesta alimentaria es como muy importante y muy marcadora, al igual que la presencia o no de que se duerma a la noche, que pueda dormir o conciliar el sueño. Este periodo de los 3 a 7 días es el periodo más grave, diríamos, es el periodo más grave que tenemos porque el paciente en este episodio puede evolucionar, en estos días puede evolucionar hacia un fallo respiratorio, a un distrés respiratorio y que necesite terapia intensiva. A veces la evolución es rápida, entonces bueno, por eso todos los signos de alarmas y sutiles de tiraje, de mala respiración, hay que mirarlo mucho en estos días, de los 3 a los 7 días de todo el curso de la enfermedad. En la etapa de convalescencia tenemos que de 1 a 3 semanas, es que acá es donde aumenta la cantidad de mocos, es variable la tos, pero lo que hay principalmente es hipersecreción, muchísima cantidad de secreciones que en esta etapa pueden necesitar de kinesiología respiratoria o de ocuparnos mucho de la presencia de secreciones, y que puede tener complicaciones como alguna neumonía intrahospitalaria, en el caso que se internó, o de otitis media aguda, todo por el mal manejo de secreciones, de mocos. Dentro del manejo diagnóstico, es muy importante efectuar el diagnóstico por la clínica, no necesitamos exámenes complementarios para tener el diagnóstico de bronquiolitis. El estudio virológico es optativo, no es necesario para realizar el diagnóstico. Es muy importante tenerlo a fines epidemiológicos, obviamente, pero no es necesario sí o sí tenerlo. Nosotros tenemos en el hospital la posibilidad de realizar aspirado nasofaringio y enviarlo para estudio virológico, y tenemos un panel virológico que nos dosa, por decir, unos 7 virus. Dentro de eso ahora tenemos dentro del protocolo, hacemos COVID primero, influenza, y después, si son negativos ellos dos, se larga para el resto de los virus. El respiratorio sincicial para influenza, adenovirus, metaneumo. No se realiza tampoco radiografía de tórax de rutina en los niños con bronquiolitis aguda típica, o sea que no presente factores de riesgo el paciente, o que no presente ninguna complicación, o que no tenga una asimetría en la auscultación, o que tenga, bueno, en el caso que tenga una gravedad importante para internarse, a veces sí se les hace, pero en el caso para que les quede claro, de rutina no se les hace. Solo en situaciones o indicaciones precisas. No se realiza tampoco hemograma de rutina para los chicos. Se le debe controlar al paciente con saturometría, con oxímetro de pulso. Saturaciones menores de 92-93% requieren internación. De esto hay muchísimos estudios, estudios de la Academia Americana de Pediatría, y estudios italianos, de Nueva Zelanda, de un montón de lugares en la que, bueno, hay un valor que se concibió y que es de 92-93%, es el valor de saturación que el paciente, teniendo este valor, tiene que internarse para recibir oxigenoterapia tradicional. Tampoco o sea, de rutina no se indica estado ácido-base, que es el estudio de gases en sangre arterial o venosa o capilar. En el caso de respiratorio sería arterial o capilar. Solo se hace en niños con distrés respiratorio grave. No se realizan hemocultivos ni urocultivos, excepto en los pacientes que tengan menos de 2 meses, que tengan fiebre. En ese caso, no tenga bronquiolitis, se hacen hemocultivos y urocultivos de rutina. En la siguiente tenemos el puntaje de TAL. Que es un puntaje que tuvo muchísimos estudios clínicos que se llevaron a cabo de parámetros para ver la gravedad del paciente. Si bien tiene su utilidad, tiene mucha utilidad en pediatría, se vio que el valor que cuando es más de 5, el TAL indica gravedad. Y bueno, se usa para la mejoría del paciente o no para las respuestas del salbutamol o el beta 2. Para esos casos se usa.
los parámetros clínicos que se usaron fue la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria en menores y mayores de 6 meses diferente, las sibilancias, las retracciones, y bueno, tenemos el puntaje. También hay algunos puntajes de TAL que son modificados, que agrega la cianosis peribucal. En este caso, bueno, todos estos parámetros se miden, tenemos un puntaje, y de acuerdo al puntaje, que nosotros podemos tener bronquiolitis leve, moderadas o severas. Cuando el paciente tiene un puntaje de TAL mayor de 6, es un paciente que tiene que estar internado en pediatría, en el servicio de pediatría, en lo que sería un piso de internación pediátrica, no requiere ni UCI ni UTI en ese momento. Junto al puntaje de TAL era lo que hablábamos anteriormente, de lo que sería la retracción torácica, la mecánica ventilatoria, la presencia o no de que el paciente se alimente o no, de que concilie el sueño o no, son todos factores que se deben unir para establecer si el paciente es de riesgo o no. En la próxima tenemos los factores de riesgo para bronquiolitis, que esto es muy importante a veces tenerlo en cuenta, porque bueno, en pediatría y siempre tenemos un grupo de pacientes que tienen más riesgo que otro de tener esta enfermedad. En el caso de la bronquiolitis, los factores de riesgo bien establecidos son, para tener bronquiolitis es esto: sexo masculino, edad de entre 3 y 6 meses, no haber recibido lactancia materna, tener malas condiciones, ser pacientes de lugares con malas condiciones económicas, socioeconómicas, concurrir a jardines maternales, los hermanos en edad escolar, porque hay mayor circulación viral en esa familia, la exposición pasiva al humo del tabaco es otro de los factores de riesgo, que es lo que genera hiperreactividad de las vías aéreas y empeora mucho la evolución de estos pacientes. Bueno, estos son los factores de riesgo para bronquiolitis. También podemos tener factores de riesgo para para internación. Para la internación, los factores de riesgo son por los pacientes menores de 2 meses, son de mucho riesgo, menores de 2 o 3 meses, para la internación en pediatría o en terapia. Que esté el paciente cursando 24 horas con una ingesta alimentaria menos del 50% de la ingesta habitual que tiene, o sea, la mitad de veces que toma la teta. Bueno, es otro paciente de riesgo que para la hospitalización o para la internación. Que tenga un tiraje intercostal marcado, los menores de 6 meses que no estén alimentados por lactancia materna, vimos que es un factor de riesgo para la hospitalización, y también en el caso de los pacientes, por ejemplo, que tengan condiciones predisponentes como cardiopatías congénitas, fibrosis quísticas, algunas enfermedades de base, también en la evolución son pacientes que se internan mucho más y que tienen riesgo de internación, ¿sí? En la próxima hablamos de cómo hacemos el tratamiento de la bronquiolitis. La bronquiolitis es una enfermedad que tiene un tratamiento de sostén, y eso hay que tenerlo claro, no es una enfermedad que tengamos algo como que se cura el paciente no se cura cuando entra por una bronquiolitis. La inflamación de estos bronquiolos en forma difusa y bilateral puede evolucionar bien, y en el término de 5 días, 7 días, irse a su casa, como a las 48 horas escalar a terapia intensiva y requerir otros modos de ventilación. El principal tratamiento de la bronquiolitis está demostrado que es el oxígeno, es la oxigenoterapia, es lo primero. Y es el principal tratamiento. No hay ningún otro tratamiento que nos genere resultados en el tratamiento de la bronquiolitis en todos estos grupos de estudios que les había referido, que hay muchos en todo el mundo, para el tratamiento de la bronquiolitis. O sea que lo primero es el oxígeno, ¿sí? El oxígeno, la oxigenoterapia tradicional es por cánula nasal, que debería ser humidificado. Hasta 3 litros por minuto se puede realizar por cánula nasal. Después, si el paciente presenta saturaciones saturaciones menores de 92, 93, es un paciente que va a requerir otro tipo de apoyo de oxigenoterapia, que en este caso podemos hacer oxigenoterapia por alto flujo por cánula nasal, que es el CAFO famoso, que hay criterios ya a nivel nación de que el paciente que ingrese a una unidad de emergencia con un TAL 6, 7 o más, y que en esa primera escalada de tratamiento esté 3 horas con oxigenoterapia de bajo flujo a 2, 3 litros, no mejore, tiene indicación de alto flujo.
¿sí? Es muy importante, es muy importante también, como medida de sostén, una adecuada alimentación e hidratación del paciente. Vamos a identificar si el paciente se puede alimentar bien, si se puede alimentar o puede tomar el pecho materno. Si no puede alimentarse, la primera opción que tenemos es colocar una sonda nasogástrica para poder indicar la leche. Como última instancia es la hidratación endovenosa cuando el paciente está grave, si no se conserva el vía oral o por gastroclisis por sonda nasogástrica. Es muy importante despejar las fosas nasales. Las aspiraciones superficiales, no profundas, son las indicaciones en todos los servicios de pediatría para favorecer la entrada de aire por la cánula nasal, porque si no, si estaría obstruida de moco, no puede entrar el oxígeno, ¿sí? No aspiraciones profundas, ¿sí? Superficiales. Hay muchos estudios que avalan esa indicación en el manejo de los pacientes. Por supuesto, el control térmico, de la curva térmica, la posición de la cama semisentado es otra para mejorar la frecuencia respiratoria o el tiraje. Evitar la inhalación pasiva de tabaco. En este caso es muy importante que los papás tampoco fumen y que la ropa tampoco tenga olor a tabaco, porque se absorbe y se inhala por el paciente. Bueno, esto sería del tratamiento de la bronquiolitis. En la próxima tenemos, o sea, el anterior era el tratamiento general o de sostén, que como habíamos hablado, bien, el oxígeno era la vedette, lo más importante es la oxigenoterapia. El tratamiento farmacológico está discutido actualmente. Hay muchísimos grupos de estudios donde en la bronquiolitis típica, por respiratorio sincicial, el paciente que empieza con 2 o 3 días de moco y en la evolución a los 3 o 5 días hace taquipnea, dificultad respiratoria, satura con saturaciones que indica la internación, o sea, saturaciones de 92-93%, es que en esos pacientes se realiza una prueba terapéutica del salbutamol. No se indica en forma sistemática a todos los pacientes con bronquiolitis el salbutamol, o sea, los agonistas beta-2 adrenérgicos. Ahora, la recomendación actual es realizar una prueba terapéutica, monitorizar la respuesta clínica utilizando el puntaje de TAL o el tiraje intercostal, la dificultad respiratoria del paciente, para decir si hay respuesta o no. Si hay respuesta, se deja arreglado cada 4 horas, y si no hay respuesta, se suspende. En los pacientes menores de 3 meses está demostrado que no hay mejoría clínica ni beneficios asociados al uso del salbutamol. Entonces, el salbutamol o el beta-2 adrenérgico no se usa en los menores de 3 meses. En los chicos que tienen más de 3 meses se realiza la prueba terapéutica. Los antiinflamatorios corticosteroides, los corticoides, no se usan en el primer o segundo episodio de bronquiolitis típica, ¿sí? No se usa. Se empieza a usar cuando el paciente se considera un sibilante recurrente, que tuvo 3 o más episodios de sibilancias, y que se cataloga como sibilante recurrente. En ese paciente sí se puede indicar corticoides. Pero en los pacientes que tienen un primer episodio de sibilancia asociado con esta infección viral, que es muy importante en la clínica establecerlo de la infección viral asociada, por clínica sería, en estos pacientes no usamos no usamos los corticoides. Los agentes osmóticos, como la solución salina hipertónica, que es el famoso Hipersol, bueno, es una marca comercial, el Hipersol, pero bueno, es esta solución salina que puede ser en gotas o en spray para desobstruir la fosa nasal. La usamos mucho en los bebés chiquititos. También a los 6 meses, 8 meses, 9 meses, tienen su beneficio para disminuir la inflamación de la fosa nasal, y que los medicamentos, en el caso del salbutamol, que ese paciente haya tenido indicación, o la cánula nasal, se pueda colocar y tener un efecto más beneficioso. Profe, una pregunta. Sí. ¿Nebulizaciones no se indican nunca? Se puede indicar nebulizaciones, sobre todo en los más chiquitos. Se puede usar nebulizaciones con salbutamol. Algunos estudios, sobre todo los italianos y algunos de Australia, priorizan la utilización
de la prueba del salbutamol en nebulización, pero no está eso sistematizado a todos los estudios, ni es esa la única recomendación. O sea, ¿se puede usar salbutamol en nebulización? Sí se puede usar cuando el paciente tuvo una respuesta, o sea, si el paciente tiene una respuesta positiva, que baje el puntaje de tal, que el tiraje intercostal haya disminuido, la mecánica haya mejorado, en ese paciente se deja arreglado cada 4 horas, y hay pacientes que podemos utilizar nebulización, que en realidad los candidatos más a nebulizaciones son los pacientes, aquellos pacientes que por ahí movilizan muchas secreciones respiratorias. Entonces en esto de realizar como una toaleta respiratoria, de hacer una buena aspiración, colocándole solución fisiológica, y para aflojar en la etapa catarral, a veces que pasa los 5 o 7 días de evolución del paciente, usamos el salbutamol previo a la kinesioterapia respiratoria. Entonces sí, podemos usarlo. Las guías de bronquiolitis hacen referencia a que el salbutamol sea inhalado. Pero se puede usar, sí se puede usar en nebulización. Bien, gracias. No, de nada. Bueno, eso sería con respecto al tratamiento. Dentro de las complicaciones de bronquiolitis tenemos el episodio agudo y a largo plazo. Del episodio agudo, las apneas. Una de las complicaciones muy importantes y muy frecuentes de ver en menores de 3 meses, menores de 2 meses, que se presentan con clínica de un síndrome bronquiolar, es que el paciente tenga apneas. La presencia de apneas es signo de gravedad, es signo de pasar a terapia intensiva, porque es un paciente que está hipoventilando, que no le está entrando bien el aire, y bueno, a esa edad la respuesta ante esta hipoxemia importante es apnea, que habla también de una hipoxemia a nivel central. Por eso el paciente hace las apneas, sobre todo en los menores de 3 meses, 2 meses. La deshidratación, que era como yo les explicaba, que como el paciente está taquipneico, pierde mucha agua por ahí, si tiene fiebre, pierde agua por la fiebre, y la disminución de la ingesta en la leche materna o la leche que tome, son todos factores que contribuyen a que el paciente pueda tener deshidratación. Las atelectasias, que como dijimos, un síndrome de alteración en la aireación pulmonar, que por los tapones mucosos a nivel de los bronquiolos, hay zonas del pulmón que quedan poco aireadas, y podemos tener atelectasias, que las atelectasias son, por lo general, en las bronquiolitis muy frecuentes en el lóbulo superior derecho. También podemos tener otros escapes de aire, como neumotoras, neumomediastino, que también puede estar relacionado a algún tipo de ventilación, como los altos flujos o de ventilación no invasiva. Y la sobreinfección bacteriana también en la evolución, por el mal manejo de secreciones, un clearance respiratorio bajo, todas las secreciones, hay un estancamiento de secreciones, hay un mal manejo de secreciones, que muchas veces los tenemos que ayudar con kinesiología respiratoria, con vibraciones, pero bueno, muchas veces en la evolución podemos tener sobreinfección bacteriana del paciente, que en ese caso siempre se les pide radiografía de tórax, se reevalúa para ver si hay un infiltrado alveolar en alguna zona del pulmón, o también, por ejemplo, si tenemos una atelectasia de varios días de evolución y el paciente presenta dismenorrea clínica y fiebre, es una causa de sobreinfección bacteriana de esa atelectasia. A largo plazo, la enfermedad reactiva de las vías aéreas, o sea, que el paciente quede como sibilante recurrente, después que tuvo 2 o 3 episodios de sibilancias asociadas a infección viral, pero el paciente sigue teniendo sibilancias recurrentes, un paciente que no asocia a infección viral, o cambios de clima, o predisposición individual, atopía, el paciente sigue teniendo sibilancias recurrentes, que es el famoso son el paciente con bronquitis obstructiva recurrente o sibilante recurrente, que entra en toda una batería de estudios para identificarse algunas alteraciones, alguna enfermedad asociada condiciona a esta sibilancia recurrente, como por ejemplo enfermedad por reflujo gastroesofágico, que el paciente haya tenido algún daño pulmonar por el tipo de virus que tuvo en algunas de las bronquiolitis. Entonces toda esta sibilante recurrente entra toda una batería de estudio, hay que descartar fibrosis quística también, las deficiencias inmunológicas. Bueno, y después lo otro son las enfermedades pulmonares crónicas postvirales, que hay algunos virus que tienen más tropismo para este tipo de postviral, que uno de ellos es el adenovirus. También puede ser alguna
algún respiratorio esencial que puede tener una EPOC postviral, que haya sido muy grave, que haya recibido mucho tiempo de intubación y estar en terapia, pueden quedar con un daño pulmonar crónico postviral, que algunos tienen oxígeno dependencia, otros no. Pero bueno, altera el crecimiento, tienen un montón de condiciones asociadas que es el manejo de un paciente más complejo. ¿No? Eso sería todo, lo de bronquiolitis. Si quieren podemos ahora ver las dudas que tengan. ¿Se les hizo muy largo? Sí, profe. Quizás con otitis media, no sé si lo nombró, no escuché, pero ¿podrías llegar a ser una complicación? ¿Con qué frecuencia la meningitis? Perdón, ¿complicación de qué? De la otitis media. Sí, complicación. Decía como que... Se corta. Sí. Oh, ¿me escuchan bien? No te escuché bien. ¿Podés de nuevo? No, decía si la meningitis Ah, podría ser una complicación de la otitis media y si es frecuente en los chicos o... No sé si lo nombró, no recuerdo, por eso le pregunto. no, no es algo habitual de ver, no es frecuente que de una otitis media podamos tener una meningitis, no, a no ser que el paciente tenga una condición de base como una fístula auditiva o algo del oído interno, una predisposición individual a tener, por ejemplo, una inmunodeficiencia. En esos casos sí podemos tener alguna complicación, pero no es lo común ni frecuente de constatar, de ver en pacientes sanos previamente o en las otitis medias comunes agudas. No es frecuente. No se daría esa complicación. Ok, gracias. No, de nada. Bueno, bueno.
Profe, yo le hago una consulta. Mariana, Profe, ¿las prácticas se saben cuándo vamos a hacerlas? De nada. No, la idea es esa, la que vos hablaste, Gaby, de dividir por comisiones, tratar de concentrar, digamos, todas esas horas entre cuarto y quinto, porque son muchas horas. Eh, Vamos a enfocar a que se pueda hacer todo en presencialidad y con prácticos que sean así, con el paciente. Y después distribuiremos horas y si vemos que falta algo, haremos actividades de integración, pero sobre todo basados en el paciente. Quedan definidos, sí, no, eso, que quedan definir bien las comisiones, pero básicamente es eso, por comisiones, separarlos y que puedan ir al hospital, al servicio de pediatría, estar con nosotros y dividir por grupos de trabajos prácticos. Profe, le digo algo capaz que les es más fácil para ustedes. Nosotros ya estamos divididos en comisiones desde marzo, en 2 comisiones. Bien. Ustedes y algunos compañeros más. Por ¿Qué si se cantidad les es son? más fácil que... Y en uno somos, que me corrijan los chicos, pero en uno somos 8 y en el otro son 9, si no me equivoco. Buenísimo. Así que si quieren les podemos pasar ese listado. Sí, 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 lo que por ahí habría que ver, Mariana Mariana es la que estaba Sí, hablando. Mariana, sí. en el día, ¿cuántas veces van al hospital esas 2 comisiones? ¿Qué carga por horaria ejemplo, tienen? hay días que nosotros ahora terminamos de cursar cirugía, que íbamos a partir de las 10 de la mañana hasta el mediodía, y luego tenemos clínica, que cuando una comisión tiene aula, la otra comisión tiene sala, y Ah, así estamos divididos. Pero igualmente nosotros terminamos clínica esta semana, ya la terminamos, ah, no vamos más. entonces perfectamente se van a poder hacer 3. Sí. Cirugía ya la terminamos. Bien,
Sí, bueno, también teníamos que ver la carga horaria nuestra, pero la idea era 10:30 a 12:30 o de 10 a 12:30. Sí, Sí, en ese horario no estaríamos sí, complicados. de 10, porque no tendrían Bien. teóricos, ¿no es cierto? En Claro, ese no, los horario. teóricos los tenemos a la tarde por lo general. Bien, perfecto, o sea, estaría bueno de que sea ese horario para que no se mezclen con los teóricos y no tengan problemas con los teóricos. Claro. Bien. Neumonía. ¿Y derrame? Sí, Sí, las dos. Profe, vamos a tener una clase por semana y los martes a las 4:30. Vamos a tratar que, acorde como vamos con los prácticos, podemos ver, perdón, los teóricos, en el práctico se vea en la semana esas patologías, que Ah, de ok. la parte teórica se Y puede ver los prácticos. ok. ¿Y hay alguna, o sea, ya se han charlado las medidas en la cual se va a evaluar? Trabajando. Sí. Sí, sí, ahora hago el cuestionario y se los mando.
Si no hay más preguntas, chicos, nos vemos. Nos vemos el martes martes que que viene. viene. Chao, muchas gracias. Chau. Muchas gracias. Chao. Nos vemos. Chao, hasta Chao. luego. Gracias.